Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a más una sesión del programa Humanidades Integradas, este programa que está certificado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este con el patrocinio de la Liga Patriótica Universitaria. Así que buenas noches, profesores. Didier. Buenas noches. Buenas noches. Edgar, gracias por estar aquí. Y a nuestros amigos que están allí una vez más con nosotros. Buenas noches, Roberto. Y a los que veo sus rostros, Tiago ya está, Lilian, Esteban, Don Álvaro, Leticia, Andrés, hasta ahí estoy viendo. Así que, qué bueno verles a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. En la sesión de esta noche vamos... ¿No se escucha? No se escucha. ¿Qué dice? Leticia alza en el grupo. No se escucha. No se escucha. Don Álvaro, ¿se escucha bien? Se escucha, dice Leticia, el problema es tú. Escríbele, por favor. Escríbele. ¿Sí? El problema no somos nosotros. Decirle que el problema es su conexión. Está mal, Decirle, porque los otros están escuchando. ¿Sí? No somos nosotros. Yo escucho perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, el tema de hoy ha sido titulado Muero por mi patria. Muero por mi patria. Claro, un paraguayo inmediatamente va a conectar la frase, obviamente, ¿verdad? Con el Mariscal López. Mariscal Francisco Solano López, que fue el presidente del Paraguay y comandante de las Fuerzas Armadas durante la guerra contra la Triple Alianza. Todo por ir a meterse en las cuestiones ahí de Uruguay. Ahí está Don Álvaro, quédense con su parte, ustedes también. Entonces, ¿cómo se llamaba? Paysandú se llamaba aquel lugar. Sí. ¿Dónde empezó todo? Sí. Paysandú. Paysandú, no, Paysandú le queda lejísimo a Don Álvaro. Del otro lado. Los Bravo 33. Sí. Vendieron Paysandú. Y entonces nos fue bastante mal, digamos así, en la guerra. Pero, la pregunta es, la pregunta que yo creo que podemos hacer nosotros para comenzar es si la patria es algo por lo cual uno debería morir o no. ¿Ves? O sea, si la patria es algo, si es verdaderamente algo digno de que una persona sacrifique algo por ella, sacrifique su vida, sus esfuerzos, si la patria es o no es algo por lo cual uno puede o incluso debe sacrificarse, ¿sí? Si acaso es algo real o es simplemente una figura de lenguaje. Entonces, creo que el término patria, obviamente, la idea de patria es usada por bandos incluso opuestos. Nosotros tenemos tanto de unos y otros bandos muchas veces opuestos que usan el término patria, por los cuales hablan de patriotismo, una persona que es, incluso usan como si fuese una especie de síntesis de virtudes, qué sé yo, cuando dice fulano es un patriota, fulano no es un patriota, mengano es un antipatriota, etc. Y no podemos olvidar ciertamente aquel viejo adagio del orden de prioridades, cuando se dice Dios, patria y familia, que algunos políticos, por ignorancia ya esperada, por supuesto, porque obviamente no esperamos que un político esté bien formado, lamentablemente. Deberíamos poder esperar, pero no lo esperamos. A veces intercambian el orden y dicen, no, Dios, familia y patria. No entendiendo realmente a qué se debe o cuál es el origen o por qué este orden es así, Dios, patria y familia, que tiene una razón de ser. Y vamos a tratar de comentar, aunque sea brevemente hoy eso, ¿sí? Está a 400 kilómetros de Paysandú, dice Álvaro. Sí. Y Tiago salió con la cuestión, ¿sí? ¿Muero por mi patria o muero con mi patria? Ay, por Dios. Ah, esa sí. Esa es Pero esa es dicen una el mejor aporía. es por- Es mejor
el por- más probable. El más probable. más probable. Se decantó al final por, El más probable. sí, por, Muero por mi patria. Sí, siempre que uno dice muero por mi patria, entonces ¿es muero por mi patria o muero con mi patria? Bueno, está bien. Tres letritas. Igual. En realidad, el sentido al final va a ser igual el mismo. O sea, si muero con mi patria, antes he muerto también por mi patria y quizás esté pensando que su patria... Pero si él dijera muero con mi patria, realmente no estaría entendiendo en el fondo que la patria... no había condiciones para decir que moría la patria, creo yo, ¿verdad? Propiamente, porque se preservaban muchas cosas que podrían preservar eso que entendemos por patria. Pero empecemos con la cuestión. ¿Qué se entiende por patria? ¿Qué se entiende por patria? O empiezo con el cuento. Yo empecé con el cuento. Mejor. Empiezo con el cuento. Ahí está. Con la historia. Bueno, Hay interesantes citas. sí, es interesante cita. Yo les pedí que lean, algunos ya leyeron el año pasado, los persas. Y entonces, los persas básicamente es lo siguiente. En el gran palacio de Jerjes, de Darío y su hijo Jerjes, de los persas, rey de los persas, Jerjes, rey de los persas, en el gran palacio, lejos de Grecia, lejos de Atenas, allí se da un diálogo entre el corifeo, el coro y la reina. Y ellos van discutiendo acerca de esto que parece que ella tuvo un sueño de noche y entonces vio que dos mujeres, una vestida de persa y otra vestida de aquea o de griego, ¿sí? Estaban, que un hombre o algo así les puso como cadenas y la aquea se deshizo de todos de esos lazos, se rebeló contra todo eso y que todo aquello a ella le llamó la atención. Y de repente vio un águila y un gavilán. Un gavilán es una aguilita chiquita, ¿no? Y el águila, claro, es mucho más grande, mucho más poderosa. Y veía cómo en sus sueños el gavilán le arrancaba con sus garras las plumas, le quitaba las plumas de la cabeza, de la cabeza al águila. Y todo eso le dejaba muy preocupada. Hasta que llega el mensajero y le da la noticia. En Salamina, después de la batalla de las Termópilas, se encuentra en una batalla naval en Salamina. Los griegos o la liga, la gran liga de los griegos unidos allí contra los persas, pero la diferencia era muy grande. Eran 300 barquitos contra 1000. Entonces, 3 veces más barcos había de los persas. Entonces, el rey griego aprovechó el tema, aprovechó la cuestión, y él, aprovechando que en la batalla de las Termópilas hubo un traidor, este traidor fue y le contó a Jerjes por dónde podían venir para poder cercar al ¿cómo se llamaba? Efialtes. Efialtes. Para poder, creo que era un jorobado. Abominable. ¿Mm? El abominable Efialtes. Era abominable Efialtes. Entonces le dijo a Jerjes un camino por donde podía una parte del ejército de Jerjes rodear al grupo de los 300. El camino de los pastores. El camino de los pastores. Entonces, el grupo, este pelotón de 300 era invencible si venían de un lado, pero si los agarraban de ambos lados, entonces, claro, ellos podían perder. Y terminaron perdiendo. Cuidado el cable. Y entonces, claro, con esa cuestión, ¿sí? El rey griego mandó a un esclavo haciéndole creer a Jerjes que era otro traidor, y entonces Jerjes quedó encantado, dice, la flauta, los dioses están conmigo, y este traidor, este falso traidor, le dice a Jerjes que los griegos estaban con mucho miedo y que huirían todos a la mañana. Entonces, bueno, fantástico, vamos a preparar los barcos y vamos a trancar la huida de estos hombres, y entonces al amanecer, en vez de que ellos escuchen gritos de huida y de cobardía, escucharon un grito de guerra, y resulta que estaban en un estrecho
donde los 3.000 barcos no podían entrar todos de una vez. Se llama maniobrar. No podían maniobrar. Entonces justamente el gran número de los barcos de la flota persa es lo que hizo que ellos perdieran. No fue lo que hizo que ganaran, sino hizo que ellos fueran derrotados, ¿no? Entonces, Jerjes había puesto en una isla cercana, había puesto su trono como para poder ver la victoria y vio sin embargo la derrota. Aquello fue espantoso para él, porque no solamente había cuerpos por todas partes, los persas salieron huyendo como podían, quedaron unos arqueros en la costa, también fueron masacrados, y en la tragedia, que es una tragedia griega, el mensajero llega desesperado y contra toda esperanza, llega hasta el palacio, y entonces se da este diálogo entre él y la reina, donde le va contando cómo fue esta cuestión, ¿sí? Entonces, aquí lo interesante para nuestro tema es el diálogo que pone, porque claro, esta tragedia está escrita por un griego, así que está escrita por los ganadores, ¿eh? Está escrita por los ganadores. Ahora, yo quiero simplemente contarles, resaltar algunas cosas que nos servirán como conceptos, bases y como ocasión para la discusión que vamos a hacer. Porque aunque sea una obra propagandística de los ganadores, sin embargo, los conceptos que subyacen aquí son muy interesantes, ¿no? Entonces, empieza primero el corifeo diciendo que de los persas que han marchado hacia la tierra de la Hélade, hacia Grecia, estos son los llamados fieles guardianes de este palacio opulento y lleno de oro. Dice que el palacio de Jerjes era un palacio opulento y lleno de oro. Y eso contrasta con el diálogo que va a tener después. ¿Sí? Va a tener la reina con el corifeo cuando ella pregunta acerca de Grecia y le dice: ¿dónde queda Atenas? Tipo, ¿dónde queda Paraguay más o menos? ¿No? Uruguay, dicen. No sé, Álvaro, ¿sabes que cuando uno va al extranjero siempre dice: ah, sí, yo conozco Paraguay, esta punta del este? Dice así. No, esos son los uruguayos que son medio argentinos, le digo así. Es Ciudad del Este. ¿Álvaro? ¿En serio? Ah, mira, somos todos desconocidos, somos como Atenas, ¿viste? Claro, pero fíjense, Atenas era tan desconocida para los persas que decían: ¿y dónde está Atenas? Y estaba por ahí, le dicen, ¿no? Lejos, hacia poniente, donde desaparece nuestro Señor el Sol. América, ya, lejos, cerca de la cordillera de los Andes. Entonces, pero mi hijo deseaba tomar esa ciudad, le dicen: ¿para qué, verdad? Toda Hélade, toda la región de la cultura griega, entonces habría estado sometida al rey. Y entonces, y tiene un ejército tan numeroso, les dice. Sí, un ejército que ha hecho mucho daño a los medos. No, no es cierto, su ejército era menor. El ejército de los griegos era menor, ¿sí? Era mucho menor, solo que esos eran soldados, que es lo que le dice en Termópilas, les dice a Nota, ¿cómo se llama este? El general Leónidas dice: estos no son soldados, ¿sí? Son panaderos, herreros. Sí, claro, los nuestros son soldados, ellos no son soldados, por eso morían y caían continuamente en Termópilas, ¿no? Entonces, pero la reina dice: sí, que era un ejército que ha hecho ya mucho daño a los nuestros. ¿Y qué hay además de esto? Tienen riquezas, y entonces contrasta. Ese era un palacio opulento, lleno de oro, en cambio, ellos no. Pero tienen algo de riqueza, una fuente de plata tienen, un tesoro que guarda la tierra. O sea, tienen una mina de plata tienen, ¿sí? Lo que está diciendo es que ellos, si bien tienen algo de riqueza, no son tan ricos como nosotros. Nosotros sí somos opulentos, pero ellos tienen mucho menos que... Y el arma que los distingue es la flecha despreciada por Leónidas, porque dice que la flecha era de cobardes, pero tiras de lejos, ¿no? En cambio, los hombres valientes tienen que usar lanzas, Entonces le dice: no usan flechas, espadas para el cuerpo a cuerpo y escudos que llevan en el brazo. ¿Y qué jefe acaudilla y manda al ejército?
no se llaman esclavos ni vasallos de nadie. Dice el corifeo acerca de los griegos. No es el corifeo persa el que dice, sino que en la obra persa, Esquilo le pone eso en la boca del corifeo persa. No se llaman esclavos ni vasallos de nadie. Y entonces dice la reina, ¿y cómo puede ser entonces cómo pueden hacer frente al ataque de los enemigos? Bastante como para haber destruido a Darío. No responde, dice, no responde él, ¿cómo es posible? Porque a la reina le parece sorprendente de que si no tienen un caudillo, si no están sometidos a un rey, ¿cómo puede ser entonces que ellos puedan hacer frente, ¿no? Y más adelante da los datos acerca de la batalla: 300 navíos griegos, 1000 naves persas. Y dice que cuando la reina pregunta, ¿y la ciudad de Atenas está intacta o ya fue atacada por nuestro ejército? Sí, está intacta, porque teniendo a sus hombres, tiene un baluarte seguro. Entonces, en toda la tragedia, lo importante son los hombres, ¿sí? Los hombres son el tema, ¿sí? Los hombres son los fuertes, los hombres son el baluarte de Atenas, son sus hombres. ¿Sí? Esos tipos que usan espadas, que pelean cuerpo a cuerpo, porque de hecho, ellos hicieron, lo de los persas fue, no es que los griegos sí se fueron así a pecho gentil. Los griegos pensaban que iban a perder. Ellos realmente pensaban que iban a perder. De hecho, ellos evacuaron Atenas y llevaron a todas sus mujeres y niños, les llevaron a otro lugar porque aquello era, dijeron, esto se nos va todo, ¿eh? La invasión persa fue así. Ellos pensaron, acá se acaba todo. Fue más o menos como fue la invasión de Europa con los musulmanes, ¿sí? Que fue parado, en cierto modo, Termópilas y Salamina se parece a Poitiers, ¿no? Poitiers, en castellano. Tours, ¿sí? Tours. La marca. Claro, la marca hispánica, ¿no? Entonces, a Pelayo, sí, se parece un poco a Pelayo, se parece un poco. O sea, él es el... La historia no se repite, pero ¿Cómo se llama esto? Este modelo, el modelo... Arquetipo. El arquetipo, ¿sí? Es el arquetipo que se va repitiendo en la historia. Y termino con esta introducción, ya bastante larga. Entonces, solamente quiero sacar la cuestión de aquí porque nos va a dar ocasión. Cuando el mensajero comienza a describir la guerra, que es fantástica, yo ya leí varias veces esta descripción y cada vez que leo me queda más clara la cuestión. Entonces, cuando dicen ellos, bueno, después de venir, pasar aquí el falso traidor, entonces ellos se fueron, bueno, vamos a comernos ahora a los atenienses, y de repente, cuando empezó a amanecer, cuando el sol ya se sabe quemar, perdón, entonces cuando empieza a amanecer, el terror se apodera de todos los persas engañados en su pensamiento, porque no era una huida que los helenos entonces cantaban un solemne peán. Comenzaron a cantar ellos, como si fuese un himno. Empezaron a entonar un himno, un solemne himno, probablemente religioso, sino para lanzarse al combate con audacia valerosa. Imagínense que si empiezan a cantar Salve Regina, espectacular, ¿no? Entonces, Vexila Reyes, una cosa así. Los cruzados cantaban Vexila Reyes. Entonces, claro, y les entró, según Esquilo, ¿no? Les entró un gran temor, probablemente pasó eso, porque todo aquello terminó en desbandada, en gran desbandada. Pronto a golpes iguales del ruidoso remo, batían las profundas aguas saladas a la voz del cómitre, y rápidamente todos aparecieron en nuestra vista. Todos aparecieron a la vista. O sea, un ratito, ¿no era que estaban huyendo ustedes? Y entonces se oyó de cerca un gran grito. ¡Id! Y aquí viene el tema importante, ¿no? Dice, id, hijos de los helenos, libertad a la patria, libertad a los hijos, libertad a las mujeres, a los santuarios de los dioses patrios y a las tumbas de los antepasados. La lucha ahora es en defensa de todo esto. Entonces, claro,
Por nuestra parte, dice que los persas empezaron a reaccionar con un alboroto de lengua persa. No es el momento de titubeo, vamos, porque todo, según Esquilo, todos empezaron a titubear. El tema es que se armó la de San Quintín aquello y evidentemente los griegos vencieron en Salamina. Fue literalmente épico, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, odioso destino, dicen los griegos, aquí puesto por Esquilo. Bueno, entonces este cántico, este grito de guerra, y hijos de los helenos, libertad a la patria, libertad a los hijos, libertad a las mujeres, a los santuarios de los dioses patrios y a las tumbas de los antepasados. La lucha ahora es en defensa de todo esto, ¿no? Bien. Entonces, me parece que la patria es fundamentalmente el conjunto de todas estas cosas. Me parece que es un buen resumen. Se puede afinar más todavía, pero es un buen resumen acerca de qué es la patria. ¿Qué es la patria? Es el conjunto de, o sea, todo aquello que es historia, costumbres, ideas, ¿sí? Todo esto se recibe como tradición. La tradición consiste en todo esto. Es algo que se recibe, algo que se guarda. También la tierra, está identificada todo esto con una tierra, ¿no? Está identificada con una tierra. También está identificada con los padres, pero con los padres en cuanto que ellos están en una cierta tierra, ¿sí? Mis padres están en tal tierra. Entonces, todo eso se recibe. Los antepasados, ¿dónde están nuestros antepasados enterrados? Porque no se trata simplemente de su cuerpo que está enterrado allí, sino de lo que todo eso representa, porque nosotros somos lo que hemos recibido, ¿sí? Y todo esto, las tumbas de nuestros antepasados simbolizan lo que nosotros hemos recibido. Bueno o malo, lo malo para renunciar a ello y lo bueno para poder guardarlo. Nunca alguien recibe todo malo, ¿sí? No sé, uno es hijo de bandido, recibe por lo menos la vida, ¿no? Y después, una cosa que se recibe, algo que se guarda, nuestras mujeres, nuestros hijos, ¿eh? Y algo que se proyecta, que se entrega a otros, ¿no? Entonces, me parece que es el conjunto de estos tres, algo que se recibe, algo que se guarda, algo que se proyecta hacia el futuro. Y, bueno, en cierto modo, los hijos es lo que se proyecta hacia el futuro. Las mujeres se guardan, los hijos se proyectan hacia el futuro. Y las tumbas de los antepasados es lo que se recibe. Y los dioses patrios es, en cierto modo, aquello que va conectando todas estas cosas. Eso me parece que es la patria, fundamentalmente, ¿no? Yo podría decir algo un tanto igual que hace Platón yo creo que ya dije esto en una clase. Sí. En el diálogo de la República, generalmente todos creemos que es un diálogo político, en parte pedagógico, pero en realidad es un diálogo más bien sobre la justicia y principalmente análogo al alma, intentando entender la sociedad, ¿verdad? La sociedad como un todo, analogándola al alma. Y aquí entonces van a haber yo creo que hay tres términos que están unidos, ¿sí? Que es territorio, ¿sí? Nación y patria, ¿sí? Entonces, y si vamos a hacer, podemos hacerlo, unidos. Sí, que están unidos porque están cerca uno del otro, Sí, sí. pero se Claro, distinguen. sí, bueno, ¿qué pasa? Como la sociedad también entonces, ¿verdad? Una sociedad es análoga para Platón y para Aristóteles al alma, entonces nosotros podríamos decir de cierto modo que el cuerpo, obviamente lo corpóreo va a ser el territorio, la tierra, ¿sí? Después, la nación, una nación tiene una identidad, por eso es nación, pero puede ser una nación sin territorio, puede ser una nación nómada. Ha habido varias en la historia, gitanos, vikingos. En el exilio era una nación, Sí. pero no tenían terreno. Era una nación. Entonces, la nación
tiene un elemento metafísico, inmaterial, ¿verdad? Que se transmite de generación en generación, todo esto que dijo el padre. Ajá. Sin embargo, para que yo diga que algo es hombre, yo no puedo decir que es alma o cuerpo, sino es cuerpo y alma. Entonces la unión de estas dos cosas es la patria. Y la patria, en ese sentido, por eso, la patria tiene una analogía, digamos, con el hombre, que es un miembro de la patria, en algún aspecto, ¿sí? Yo resumiría todo eso que dijo el padre, que está correctísimo, de ese modo. Entonces, yo tengo cuerpo, alma, y por un lado tengo la unión de las dos cosas, que es la idea o la definición esencial de hombre, animal racional. De ese modo yo puedo tener la definición esencial de patria. Por supuesto que esto requiere otro ejercicio mucho mayor, entendido desde la historia o desde las otras cosas. Pero es la forma, me parece, más sencilla que nosotros tenemos de entender lo que es la patria. Entonces, probablemente, haciendo una analogía así un poco imperfecta, muchos hombres, como dijo el padre, que se trastocan este orden de Dios, patria y familia, por Dios, familia y patria, es porque ya no identifican justamente esto, sino que identifican a la patria, entre comillas, como su familia, que en realidad es parte simplemente de la nación, ¿verdad? Porque su familia tampoco sería gran cosa si no estaba inserta dentro de una cultura, dentro de una historia, conectada con el pasado, ¿sí? Conectada con un montón de cosas. ¿No te parece que en general lo que hace la gente es identificar patria con Estado? O confundir mejor patria con Estado. Sí. Sí, el Estado es otro término que también está asociado a esto, pero el Estado es simplemente una forma de organización que tiene que ver con el gobierno, y administrar justicia y también velar por la seguridad. Más o menos por ahí va. Claro, se puede afinar mucho más, pero el Estado es eso, es una expresión y generalmente es no institucional a veces, pero sí está alguien encargado específicamente de esto. La confusión es entre Estado y gobierno. Sí, Esa es la confusión. El Estado es como una estructura de esqueleto, Sí. la forma como está todo organizado, y el gobierno es aquel que maneja, el que manda. Que sí, puede, como está construido el Estado, cambia, se hacen por turnos, se vuelven a elegir, no se eligen. Eso es lo que cambia. Pero el Estado en sí, yo creo que no entra dentro de la conversación, porque el Estado, como conocemos, Sí. es un término moderno. sí. Y, por ejemplo, la historia es muy buena en este sentido porque el ejército de los persas, los medos eran los arqueros, los inmortales eran de otra tribu y ellos todos eran mercenarios o esclavos, ¿sí? No eran hombres libres como los griegos, ¿sí? Sí. No, en realidad, por supuesto que también algunos siervos de los griegos peleaban en las guerras, no en esta batalla en específico, pero por ejemplo a veces los espartanos hacían pelear a los hoplitas con ellos. Los hoplitas eran un pueblo que otrora siempre estuvo sometido. De hecho, un espartano, para hacerse espartano, digamos ciudadano espartano, tenía que matar a un hoplita. Entonces, pero en general, digamos, el pueblo o el ejército que eran para esta batalla eran entre 250.000 o 300.000 hombres. ¿Sí? Era una cosa así impresionante de ver, como dijo el padre. Los medos usaban arcos, ¿sí? Y los inmortales eran infantes ligeros, ¿verdad? Tenían un sable, una espada y simplemente escudos de mimbre, ¿verdad? En comparación de los 5 centímetros de grosor que en una parte tenía el escudo, no me acuerdo ahora mismo el nombre, el escudo de los griegos. Y porque todos los griegos usaban ese escudo de madera, ¿verdad? Con bordes y con la letra Lambda. creo que es la delta o beta, la delta pintada, ¿verdad? Pero la lambda usaban los lacedemonios, o sea, los espartanos. Sí, Los otros quizás usaban otra cosa. sí. Entonces, ellos, desde este punto, ¿verdad? Claro, después están otros aspectos así más, entre comillas, técnicos, ¿verdad? Sí, los espartanos eran una sociedad guerrera, pero el fin es muy importante y que es lo que es importante en esta virtud del patriotismo, que es lo que queremos en general, me parece, hablar, ¿sí? Por eso introducimos
que para nosotros en Paraguay es una figura muy importante, ¿verdad? La frase épica e inmortalizada del mariscal, ¿verdad? Y que yo coincido que se dan ambas cosas a la vez. Muero primero por mi patria y bueno, sí, tengo que morir con ella también, ¿verdad? Obviamente me parece que... Y esa discusión me parece que es fácil de zanjar, me parece que él dijo realmente muero por mi patria, ¿verdad? Pasaron un montón de cosas y uno recorre la historia y su vida personal, sus circunstancias personales durante la guerra fueron muy traumáticas para este héroe nacional, ¿verdad? Que fue reivindicado, no, pasó unos años él en la censura, y la idea es reivindicar justamente la virtud del patriotismo en los ciudadanos, ¿sí? En los ciudadanos, y que entendamos nosotros de qué se trata el patriotismo, ¿sí? Para qué sirve y qué es lo que vigila, ¿verdad? Si yo estoy obligado, o qué es lo que resguarda, o qué es lo que a mí me ayuda a resguardar, y qué gestos realmente son patrióticos. Aquí nosotros nos solemos burlar, ¿verdad? De que ponerse la camiseta del albirroja. Hoy nadie quiere ponerse esa camiseta, ¿verdad? Estamos mal en el fútbol nosotros en Paraguay. No representa patriotismo, ¿verdad? Y hay un montón de cosas. Y yo confieso que es algo que a mí me costó entender porque yo era probablemente producto de la propaganda un ciudadano apátrida. Por varias circunstancias, ¿no? No necesariamente por la no violencia, ¿verdad? Eso siempre me gustó, pero nunca tuve problemas con el uso de la fuerza para defender al débil, pero sí por otras cuestiones particulares, sí. Pero entonces el patriotismo, entendiendo justamente esto que cuando nosotros entendemos que es patria, podemos decir, bueno, ¿qué es el patriotismo? Entonces, es la virtud que me hace alcanzar esto. Porque el elogio de Esquilo en los persas es justamente ver que no tenían soberano, así que no, que eran hombres libres y que peleaban por todas esas cosas que nosotros vimos que después se engloban en esta gran idea, como diría el profesor Adler, de patria, que es todo esto, que es nuestra heredad propiamente y probablemente es lo que nos inmortaliza como sociedad. Si no tuviésemos patria, no seríamos inmortales. Bueno, creo que lo que puede ayudar un poco para poder saber dónde está la patria es ver dónde se ubica eso entre el hombre individuo, el yo que está pensando sobre el asunto, y Dios como causa primera, ¿no? Entonces, imaginémonos esto. Me parece que esto ayuda un poco a entender por qué la patria está por encima de la familia, ¿sí? Y antes que Dios, ¿eh? Antes que Dios. Fíjate vos, Dios crea primero, para Adán y Eva, no existen patria todavía, para Adán y Eva, porque ellos son, es más, la fuente de las tradiciones humanas. Para sus hijos, sí ya hay patria, porque ya comienza a haber un pequeño conjunto de cosas que los padres ya han entendido y que comienzan a transmitirle. En primer lugar, la lengua. ¿Sí? En primer lugar, la lengua, que es, digamos, uno de los elementos más resaltantes de la patria. Una patria tiene una lengua, o por lo menos tiene un modo de comunicarse entre los miembros de esa patria. Entonces, después también se le va a comunicar a estos un cierto modo de obrar en la sociedad. Vestimenta, gestos, cosas por el estilo, ¿no? Después se formará otra familia, ¿sí? 2 o 3 familias, y entonces estas 2 o 3 familias tendrán códigos de conducta y relación entre ellas, ¿sí? Y lenguajes, códigos de conducta, códigos sociales, también habrá modos para poder distinguir hasta dónde van los derechos de cada una de las familias, ¿sí? Y organización, ¿sí? Modo de organizar, etcétera, etcétera. Entonces, las familias crecerán y a partir de ahí, después toda la humanidad. Entonces podemos imaginarnos cómo esto se va desarrollando, cómo se ramifica. Entonces, la familia siempre se forma gracias a las relaciones que permite
eso que se llama patria. ¿Sí? Gracias a las relaciones que permite eso que se llama patria. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo que es la patria la que permite la formación de las familias? Porque la causa final es la causa primera de las cosas. Bueno, entonces, fíjate vos, si yo no tuviera, yo no me gracias a ese primer elemento que me dan de comunicación del lenguaje, yo puedo conocer a otra chica y casarme con ella y hacer familia. Y con ella, yo voy a trabajar y voy a vender los productos que yo produzco para poder mantener a mi esposa y a mis hijos gracias a esta sociedad aquí, que tiene sus códigos, que tiene sus modos de intercambio de bienes, que tiene todo esto. Entonces, si yo me uno con esta mujer, formo con ella una familia y me salgo de la sociedad, ¿sí? Y voy a desarrollar, qué sé yo, otro lenguaje, otras costumbres, lo que sea, simplemente lo que va a suceder es que yo no voy a poder comunicarme con esta sociedad. Me desligo de la patria, ¿sí? Me van a decir que soy una apátrida porque mi origen está aquí y yo ya no estoy tratando con ellos. Entonces, todo lo que me permite a mí hacer todo aquello que puedo hacer, tener una esposa, educar a unos hijos, transmitir un lenguaje, pues, es porque yo he recibido antes de todo esto que yo estoy llamando patria, ¿sí? Que se identifica primero con los padres, porque patria es pater, viene de pater, ¿eh? Y que es todo aquello que se parece analógicamente a un padre que me pasa o me hereda ciertas cosas, ¿sí? Eso es lo que yo veo. Simplemente quiero hice este ejercicio para que podamos ver cuál es el conjunto de nociones, así los fenómenos que nos permitirían a nosotros entender qué es la patria y por qué patria está antes que familia. Porque vos tenés patria antes que familia. Claro. Vos tenés patria antes que familia. Yo tengo una forma similar de decir mucho de lo que vos dijiste. Sí. Creo que ya en algún momento lo dije. Puede ser acá o puede ser en el Instagram de Estela Maris, cuando estaba hablando sobre la felicidad. Sí. Estaba desarrollando la teoría aristotélica de los bienes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Para entender un poco por qué está en el orden, está Dios, patria y familia, hay que empezar por lo más bajo, que es la familia en este orden, ¿verdad? Pero dentro de la familia hay que empezar por lo más bajo de nuevo, que es el hombre. Un hombre, un individuo aislado, ¿verdad? El tema es que tanto las virtudes personales finalmente apuntan a la sociedad, ¿sí? Porque además porque tenemos que desarrollar los bienes privados y también los bienes comunes. Ahora, el hombre no vive solo y forma, como habías dicho, la familia. Y la familia, según Aristóteles, es una sociedad imperfecta, ¿sí? Consigue cosechar ciertas virtudes, pero la familia es una parte de aquel todo que parece ser que es el reflejo de Dios, el que tiene que ser en la tierra, ¿verdad? Entonces, lo más cercano que nosotros podemos llegar... ¿Qué es el reflejo? ¿La familia o el todo? No, la forma de organización del bien común entero está obviamente en la ciudad de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de hacer un reflejo acá. Eso se hace con la ciudad y con la patria, ¿verdad? Ahora, obviamente el todo es preferible que la parte. Y la ciudad o la patria es un conjunto de familias. Por esa razón la familia es lo más básico dentro de una patria. Es lo que sostiene, pero no es lo más importante. O sea, es muy importante porque es la base y lo sostiene, pero aquello que es mayor, más final, es preferible a aquello que es un inicio o un comienzo de aquello. Por esa razón digo yo que justamente el objetivo aunque uno no lo sepa, el objetivo de formar familia, juntarse en tribus, hacer comunidades, tener una ciudad, llegar a tener una patria es causa final, ¿verdad? Pero la causa final es el comienzo de todo aquello, porque todo apunta a aquello, todo apunta a esa unión de ciudadanos que forman patria. Lo primero en la mente es lo último en la ejecución. Exactamente. Entonces la causa final está primero en la mente, y todo seguía eso. Por esa razón, este desarrollo entre familias, tribus grandes, comunidades,
Luego ciudad es muy importante en el desarrollo. Aristóteles hace su desarrollo en el libro Primero de la Política, habla sobre esto. Eh, Ahora, sobre este tema estuve muy interesado en la relación entre ciudadano y patria, ¿verdad? O ciudadanía y patriotismo. Y parece ser que la patria es algo que une a todos los ciudadanos, ¿sí? Y los hace salir de esa condición tribal primaria que puede haber. ¿A qué me refiero con condición tribal primaria? Eh, uno debe saber y debe conocer la antropología y saber que las sociedades más, llámese desarrolladas, antes de su declive, eran generalmente constituidas de manera homogénea. ¿Sí? ¿Qué significa de manera homogénea? Tenían, no sé, la misma etnia o las mismas creencias o todo ese tipo de cosas. De hecho, las ciudades-estado estaban diferenciadas por esa manera. Pequeñas diferencias, pero diferencias étnicas finalmente. Ahora, lo que se debe superar es justamente eh, el ámbito tribal que tiene el hombre, ¿sí? Porque cuando uno se debe más a su primo o hermano en vez de a otro ciudadano, porque uno vive en una ciudad, si tu primo hermano está haciendo algo más, por lo menos denunciarlo o lo que sea, ¿verdad? Para el bien común, cuando uno se debe más a su tribu que a su ciudad, comienza este tema del tribalismo. ¿Por qué? Porque vos bien dijiste, Edgar, que los mercenarios, ¿qué son los mercenarios? Los mercenarios son los que pelean por dinero. Y los mercenarios están insertos dentro de una patria, dentro de una nación, dentro de un territorio. Pero ellos no se deben a la patria. Porque justamente no tienen esos lazos. Ellos son tribu dentro de una patria. Y la tribu dentro de una patria es lo peor que puede haber. Porque esa tribu causa disgregación. Pero acaso, a ver, Justamente, entiendo lo que hace querés decir, entiendo la lo que querés decir, ciudadanía... los que tienen tribus, ¿sí? Cuando vos decís que estos mercenarios tienen tribu, vos estás suponiendo que ellos tienen lazos entre ellos. Tienen lazos, pero no, ellos no pueden perfeccionar sus lazos y sentirse conciudadanos con los otros. Ellos habitan el mismo territorio, pero no se deben unos a los otros. Sí. ¿Ves esa diferencia? Entonces esa permeación de... La patria parece ser lo que hace que una sociedad tribal pase a ser una ciudadanía. Bien, en el caso de los griegos, ¿verdad? Eso parece ser. En esta pelea, por supuesto que en la liga griega, no recuerdo exactamente el nombre cada ciudad-estado tenía sus diferencias, pero hay como una identidad común otra vez entre las tribus, y eso puede haber en una patria, ¿sí? Eso, vos me decís, ¿había en el ejército persa o no? Muy imperfectamente, porque lo que les estaba uniendo a estas tribus, y además que no tenían probablemente una historia de conexión entre ellas, como los griegos, ¿sí? Que tenían años de desarrollo y que ellos tenían el panteón olímpico y que cada ciudad-estado se creía descendiente de un dios, de un semidios, de un héroe, ¿sí? De hecho, ellos consideraban a los persas descendientes de Teseo también, ¿sí? Pero ellos, los persas, entre ellos no eran todos descendientes de Teseo de cierto modo, ¿sí? Había tribus, los medos, los inmortales, que eran persas mismos, ¿verdad? Creo que de Turquía, ¿sí? Entonces, ellos tenían otro elemento que no era intangible, que los unía, que era puramente material como el dinero, que es Los el tesoros arte de del guerra. escenario. Ahora, lo que no creo que explique mucho es decir que ellos tenían, cuando cualquiera de estos combatientes del lado helénico pensara en patria, yo no creo que ellos pensaban en la Grecia total, ¿verdad? No. O sea, en ciudadanía. Claro, porque si pudiéramos nosotros transferir, en cierto modo, si pudiéramos nosotros transferir la idea de patria de otros tiempos, nunca es, por ejemplo, fíjate, nosotros hoy pensamos, ¿cuál es tu patria?
¿Qué respondes? ¿Qué respondes? ¿Patria es? Paraguay. Paraguay. Vos decís que tu patria es Paraguay, ¿cierto? ¿Cuál es la patria de mi patria? Espera, no, espera, no te adelantes. Tu patria es Paraguay. Ahora, para estos griegos, su patria propiamente, en realidad era su ciudad. Era su ciudad. Exacto. ¿Entendés? Era solamente su ciudad. Por ejemplo, en el diálogo de Melios, que yo les pasé, que es está en el capítulo, es un diálogo famosísimo entre los atenienses y los melios. Los atenienses tenían un ejército poderosísimo y se van y les dicen a los melios, bueno, sé que le vamos a reventar a ustedes, ¿verdad? Entonces ustedes se entregan y nos pagan un impuestazo de la gran flauta o la guerra. ¿Esclavos o guerra? Y los melios dicen, che, flaco, espera un ratito, esto no está bien, ¿verdad? Esperan, porque acá nosotros somos... Entonces ellos se identificaban, era una ciudad, Melios, ¿sí? Eran colonos lacedemonios de unos cuantos años, unos siglos antes, colonos espartanos, y tenían alguna, ¿cómo se dice esto? La palabra. Descendientes de No, espartanos. alguna descendencia, tenía alguna alianza con los espartanos, lejana, ¿no? Por eso los atenienses después se burlan de los melios. Usted dice que aquí ellos van a venir a defenderle a usted. Los espartanos no le defienden a nadie, están ahí ellos. No, ellos hacen lo que les conviene. No les van a venir a defender a ustedes. Olvídense de eso. Entonces, pero los melios, ¿qué pasa? Ellos entienden que tienen que defender su patria, y cuando ellos entienden patria, no están entendiendo por la Grecia total. Están entendiendo simplemente por su ciudad. En esa idea de ciudad patria, que puede ser hoy tu barrio, ¿entendés? Y claro, que puede inscribirse dentro de una nación. A mí me parece que la idea de patria tiene que ser para nosotros un país. Porque un país puede tener varias naciones y puede tener varias patrias también, ¿entendés? Pero patria se refiere más bien a lo que para vos en particular, vos, con nombre y apellido, Didier Allende, ¿cuál es la fuente o el origen de lo que, de aquello intangible que vos recibiste que hace que vos seas lo que vos sos? ¿Entendés? O sea, ¿cuál es la fuente de tu lengua, cultura, religión, costumbres? ¿Me entendés? Amistades. Esa es tu patria. En cierto modo, me parece. Es un patrimonio intangible. Estoy haciendo un ensayo y me pueden tirar piedras si quieren. Me pueden tirar una piedra si quieren. Me parece que la patria es lo que para cada uno, para una persona, es la fuente de todo aquello que lo hace humano. ¿Entendés? Y que tiene cierta... No es tan lejano, ¿entendés? O sea, yo no puedo pensar allá lejísimo de tipo que yo ni siquiera les conozco. ¿Entendés? Por más de que sean paraguayos, también ellos tengan la misma cédula que yo. Esos elementos es importante. Me parece. Que sea lejano. Lo que no me parece es que sea tan personal. Por eso yo digo, por eso Sí, ¿por qué no me parece? la definición de patria que yo veo es que parece ser, justamente, dado lo que yo estaba diciendo, es que la virtud del patriotismo parece ser aquella virtud que ennoblece la mera tribu y lo hace pasar a ser un ciudadano. Eso para mí es la virtud del patriotismo. Pero espera. Antes de ir a esa... No, es que desarrollamos. ¿Por qué no te parece que tiene que ser? Porque si la aprehensión es personal de la patria, Yo estoy equivocado sobre qué. si una misma idea, o sea, si no hay una idea, una sola idea, Anclada en la realidad. entonces, todo el mundo es libre de anclar el concepto. O sea, vos tenés el problema que tenemos hoy en día, justamente, cualquiera puede entender cualquier cosa de patria. Me parece a mí, ¿verdad? Entonces, sí tiene algo, eso que dijiste era clave. La patria tiene algo de concreto. Yo tengo que saber, conocer, vivir, ver. Sí. Tiene que ser algo que yo tenga, que sea mío. Eso es así. Porque nadie se va y muere. Hay en este film de... ¿Quién va a morir por el Ministerio de Educación y Cultura? El Gladiador. Nadie, ¿verdad? Bueno, nadie va a morir por eso. El Gladiador, por ejemplo,
Le Sí, preguntaron a... pero vas a morir por los profesores de tu barrio. Sí, Por eso a mí me parece que, ¿sí? Que la patria tiene un algo personal, un algo personal. Y eso es lo que te digo, Espera, es espera. el vínculo. Espera. Sí, Pero es también que, comparte, o sea, ¿cómo? compartís eso No, con algo los personal demás. Claro, Es el vínculo que me eleva con los otros. Exacto. algo Exactamente. personal en cuanto a vínculo, pero no en cuanto a aprehensión. no es en cuanto a aprehensión, porque puede que yo no lo perciba, puede que yo no lo aprehenda, ¿sí? Que es lo que vos estás diciendo. Sí. Puede que yo ni me dé cuenta, no importa si Pero yo me doy formar cuenta o parte. no, pero si vos tenés una lengua, vos tenés una religión, vos tenés un conjunto de costumbres, tenés una cultura, inclusive compartís ciertos elementos de la organización social, o sea, tenés el mismo intendente, entonces todo eso que vos recibiste y que vos no elegís, ¿entendés? Y que te hace ser humano, incluso, en cierto modo, eso es patria. Que es, claro, es una mediación, porque vos decís, bueno, espera un ratito, entonces, todos los que hablan castellano son parte de mi patria. Sí, no, ¿verdad? Pero en realidad es esa mediación próxima que te hace llegar esos elementos culturales. Mediación próxima. Porque también Domingo Martínez Irala es una mediación, ¿verdad? Pero ya no es próxima. ¿Sí? Me parece- Hace parte de la historia. En cuanto que hace parte de la historia, sí, pero tus mediaciones próximas son las que hacen. Por eso es importante el tema del vínculo, que es un elemento muy importante del tema patrio. Si no, decimos patria, ¿verdad? Claro, o si no, ¿qué pasaba con los atenienses? Ellos murieron por una tierra que ellos conocían, que ellos cultivaban los Claro. agricultores, donde sus poetas cantaban, donde sus mujeres vivían y criaban a sus hijos. Sí. ¿Por quiénes morían los medos? Los medos eran un pueblo mercenario que no conocían el palacio de Jerjes, muchos de ellos, ¿verdad? Eso está en esta película Gladiador, que tiene muchos problemas. Pero cuando le preguntan a Máximo si él conoce Roma, él dice que no. ¿Verdad? Nunca vio Roma. Y peleamos en Roma. Sí, y era según el film por lo menos, el mayor de todos los generales romanos. Así, un tipo que podía realmente, de hecho, por eso el emperador le dejó a él la guarda de todo el imperio. Bueno, fíjate todo aquello. ¿Entendés? Ya no pelea. Bueno, ¿Por qué está bueno. peleando? Yo creo No, que- pero él bueno, pero por ¿qué algo pasa? muy importante. Espíritu romano. Es algo Por el espíritu. muy Romano importante. estaba en todos los otros fundamentos. Roma no era solamente la ciudad. No, Claro. Era el espíritu. son El las espíritu. personas. Está bien, puede ser. Pero, Son las pero ¿qué personas. pasa? Espera, acá Álvaro dice una cosa así importante. Dice, creo que la patria, al ser un concepto más alto que familia, debe ser compartido por un grupo importante de personas. No puede ser individual, Sí, porque el individuo es menos que la familia y la patria es más que la familia. Sí, esto lo que Álvaro está haciendo es me está tirando Bueno, una piedra. entonces, Entonces, está bien, Álvaro. Está súper bien. No me eso puede completar. Lo que estoy diciendo es que sí, el individuo tiene una. No estoy queriendo dar una definición liberal de la. pero la en patria, ese ¿verdad? sentido, las naciones, la ciudad, estado, nación griega, cierto, tenían muchas diferencias, Sí, pero algo en común tenían, porque ¿por qué acepta, antes de la batalla de Salamina, hay dos batallas, la de Maratón y la de Termópilas? Sí. ¿Por qué Leónidas acepta su destino? Porque él sabe que iba a morir. El oráculo le dijo a él que él iba a morir, Sí. que tenía que morir un descendiente de Heracles, que eran los espartanos, un rey descendía así, era súper claro. En Esparta había dos reyes nomás, o era él o el otro. claro. Era No, él o el no otro. acordamos su nombre. Sí. ¿verdad? Entonces, No, había, no sé. Esparta era tan particular, tenía dos reyes, dos familias reales que tenían prohibido unirse. El Licurgo Sí. había puesto eso. Sí. Entonces, pero él era miembro, él fue el tercer hijo, él nunca iba a ser rey. Leónidas nunca fue educado para ser rey. ¿Sí? Entonces él llega y el oráculo le dice a él que un descendiente de Heracles tenía que morir para que Grecia salga libre. Entonces él entiende eso, ¿verdad? Tiene que morir bien. Sí. Entonces, él muere en su ley. Muere como espartano. Por Muere de pie. la leyenda que le colocan es: estos hombres yacen aquí
por Esparta, por su ley. Por Esparta, por su ley. Esa es la ley espartana. Por su patria. Sí, la ley espartana. Y en Que cumplimiento de su deber. era, digamos, toda la ley espartana era el modo de vivir de ellos. Era lo que... Sin prisioneros. No se rinden, sin prisioneros. Ellos eran medio comunitarios, los espartanos eran medio comunitarios. Sí, era medio comunitario. Entonces, sí. ahí... De ellos la frase vencer o morir. De ellos es vencer o morir. Vencer y vivir, dicen ahora los cagones. ¿Eh? Y lo digo así como a boca llena. Voy a repetir de nuevo por si no hayan escuchado. Vencer y vivir, dicen los cagones. Estoy apuntando hacia el micrófono. No, vencer y vivir. Así, vencer y vivir. Porque se cagan en los pantalones los tipos, ¿entendés? Se cagan en los pantalones porque no quieren enfrentar nada. Si hoy, este es el momento en que, si fueran buenos estrategas, los bolivianos podrían invadir, por ejemplo, el Paraguay, porque no tendríamos ninguna defensa, ¿eh? No tendríamos. Los menonitas defenderían su tierra. Y ese es un tema importante. ¿Quién defiende la tierra? El que la posee. Porque vos tenés que defender. Pues. Ese es un tema importante. Este tema del patriotismo es muy importante. Fíjense esa conferencia que va a haber, este encuentro con el profesor Sequeiros y compañía. Justamente lo que se va a hablar es globalismo y patrias, ¿no? Creo que es importante que procuren ver el tema. Porque el profesor Olavo dice una cosa muy interesante. ¿Por qué él hacía una síntesis diciendo que todo el tema de gayismo, superación de la propiedad privada, anticoncepción, etc. ¿Hacia dónde apunta eso? Apunta a que no tengas descendencia. Si no tenés descendencia, no necesitas tener propiedad. Si no tenés descendencia, si vos tuvieras propiedad, cuando ya no tengas descendencia, tu propiedad será heredada al Estado. Sin propiedades, sin descendencia, sos simplemente un funcionario, un empleado, de Google, puede ser, No, o de Facebook, o de Meta, ¿no? No, y el objetivo es viajar y conocer el mundo. Viajar y conocer el mundo. No, ser un ciudadano del mundo. Del mundo. Si vos sos un ciudadano del mundo, no sos ciudadano de ningún lugar. No son ciudadanos en ningún lugar. ¿Verdad? Ese es el tema. Porque Ese es el todo final. esto tiene que tener una medida humana. Por eso es importante el tema. Por eso insisto sobre el tema de que patria, la primera experiencia de patria, no es el Paraguay entero para nosotros. Tu primera experiencia de patria es el lugar donde estás. Y esas relaciones primarias son fundamentalísimas. Familia. Tu familia y los lugares donde está la familia. Porque lo que pasa es que hoy el término patria es un término, hasta si se quiere, tenido por violento. Digamos, en este... Porque requiere defensa. Sí, entonces, no, ¿qué pido? Entonces, si yo digo que yo amo mi patria, indirectamente estoy ofendiendo al otro. Claro. Pero en realidad no es así. Porque patrias vecinas generalmente tienen costumbres similares. Hay muchas cosas muy, muy semejantes. Y además, eso es mentira, porque ni siquiera Gengis Khan, ni siquiera el tipo oriental allá más bárbaro del mundo, violaba las leyes diplomáticas. O sea, una patria no es enemiga de otra. Simplemente se distingue una cosa de la otra. ¿Sí? Esencialmente no es eso. Después, obviamente, están los deseos de... Generalmente es el monarca, ¿verdad? Una patria, como no es algo personal, no va a decir una patria, a ver, quiero hacerme grande y quiero conquistar este territorio. Sino, generalmente tienen que ver muchas cosas y entre ellas la inmortalidad del monarca. Entonces ahí empieza la enemistad de una patria con otra. No en función de sí misma, porque son distintas, pero no contradictorias, no son opuestas. Entonces, nosotros hoy entendemos que cuando yo digo que soy un patriota, es como que yo estoy haciendo una violencia hacia mi conciudadano y hacia el extranjero. ¿Sí? Entonces, empieza a haber una confusión me parece que tremenda. es un vaciamiento del concepto con fines puramente políticos. Sí, por supuesto que es, porque como dijo Didier, cuando vos no, primero es no y decirte cosas como, por ejemplo, ¿qué vas a tener patria ahora si las guerras son puramente económicas y de los gobiernos? Eso es una media verdad, puede ser, pero nosotros aquí en esta discusión, ¿verdad? Vemos que es algo más que eso, ¿sí?
Es algo más que dinero, es algo más que el gobierno, es algo más que un color, es algo más que un, no sé, un partido, Que lo que vos tenés sea. que entender la política mundial, Sí. la contemporánea. Las naciones o los países que más hacen guerra son los que tienen el sistema de militares como mercenarios. ¿Sí? Es una carrera meramente, no es por conscripción. Porque cuando uno tiene que mandarle a sus hijos y a los hijos de sus electores, a los hijos de quienes ellos le confiaron, ahí piensan bien en hacer guerra o no. Claro, Pero cuando es de carrera y es solamente un salario y ya no se van los hijos de los políticos, ya no se van aquellos intelectuales, ya no es obligatorio, la cosa cambia. La política cambia. Bueno, empezó a ser un negocio, ¿no? No, claro, en, claro. en Estados Unidos, ¿qué hacen ellos? Solamente por dar el ejemplo de los americanos. Buena parte de esos ejércitos son latinos, son descendientes de Claro, otros. ¿por qué? ¿Por qué? Es interesante, ya que entramos ahí. Porque ellos consiguen ciudadanía después. Claro, Pero la ciudadanía americana, bueno, estadounidense se está de a poco se está diluyendo. Ven en las películas o en las noticias, cuando ocurre un accidente en otro lado del mundo, había un americano. ¿Sí? Se cuenta. O lo mismo cuando falleció la familia cercana a la primera dama. 4 paraguayos mueren en Miami. O sea, ¿qué es aquello que nos hace mirar hacia aquello y nos hace compadecer con aquella persona? Era un ciudadano nuestro, formaba parte de nuestra patria, su persona. ¿Ves? Entonces, yo creo que hay que explorar este tema, otro tema, ¿verdad? Que es cómo se van, viste que vos tenés ciudades, ¿verdad? Y la ciudad es una expresión de la patria, es la expresión física Okay. del valor del patriotismo. Ahora, ¿cómo vos unís varias ciudades y tenés un país, una nación? Y vos vas a ver que en el ejemplo de los griegos salieron victoriosos luego de Persia, pero los griegos comenzaron a esclavizar después. Ellos se defendieron, se hicieron fuertes, hicieron como una unión contra un enemigo común. Después formaron su liga en contra de los espartanos y tenían varias ciudades que participaban dentro de su liga. Pero luego ellos comenzaron a esclavizar y comenzaron a conquistar a las propias ciudades que ellos tenían la liga. ¿Entendés? O sea, tomaron un camino... Eso parece que es porque se sintieron no demasiado sé, alzados. claro, ¿no? parece un camino muy sinuoso y no definitivamente para formar una patria grande, ¿verdad? Ahora, más bien el ejemplo de Roma, por ejemplo, es un poco más interesante. La Roma entraba y te decía, bueno, te liquidamos, te haces parte de nosotros. Pero ves que hay una gran diferencia, Sí, te haces parte de hecho, nosotros. cuando ellos invadían una ciudad y la conquistaban, ellos masacraban a propósito. Después de matar, masacraban, hacían picadillo de gente, ¿Quién los griegos o los romanos? los romanos. ¿Por qué? Para que las otras ciudades, los otros pueblos vean y se aterroricen, para no tener que matar más gente. Claro, podemos llamarle, utilizar medios para un fin o lo que sea, Sí, pero... claro, es algo aberrante. No, lo que está diciendo es que no había una supresión de culturas o de patrias. También, sí. Era una asimilación diferente. Sí. ¿Sí? Que es lo que responde un poco a lo que ¿Por dijo. qué Roma asimiló a Grecia? ¿Sí? Los griegos estaban débiles. ¿Y cuándo empieza el declive de Roma? Cuando se forman tribus dentro de Roma. Cuando aquellos bárbaros el ejército romano comienza su declive, comienzan a contratar mercenarios y se forman tribus, después ellos invaden Roma 1, 2, 3 veces. ¿Sí? Roma perdió aquello que lo hacía Grande. que lo hacía grande. Y vos podés llamarle que fue Trajano cuando liberó la ciudadanía romana para todos, cuando se diluyó ese sentido. Entonces, tras tocando esto a términos contemporáneos, ¿por qué te parece que los países, un ejemplo contemporáneo de Paraguay, ¿por qué el paraguayo tiene una aversión al brasileño que viene a comprar tierras acá? Porque no siente que él sea paraguayo. Siente que permanece todavía una lealtad hacia otras personas, hacia Brasil, ¿verdad? ¿Qué pasa? El valor de la ciudadanía es lo que se devaluó, tanto en Roma y en todos lados y acá. ¿Sí? Entonces vos tenés, para bien o para mal, una familia de paraguayos de 7 generaciones y viene un extranjero, compra tierra, lo que sea, vive 3 años
rinde un examen de días nacionales y un pequeño examen de historia. Y ya es paraguayo, de la misma manera. Legalmente puede ser, pero de manera de una conexión íntegra no va a ser, todavía. Entonces esa crispación hay entre cuando se da el título demasiado rápido y hay todavía una gran diferencia. ¿Entendés? Entonces por eso yo digo que el patriotismo es el valor que ennoblece a las tribus y las hace ser parte de una ciudad. Fíjate cómo el ejemplo que vos pusiste ayuda un poco a entenderla, a tener mejor noción de la cuestión del patriotismo. Tú vas a decir, no, estos tipos son brasileños, tienen otra historia, Claro. tienen otro origen. Pero si vos decís, no, ese tipo ya es paraguayo, está casado con una paraguaya. Bueno, y justamente... ¿Por qué? Porque es como que mezclan la sangre, ambos, y Exacto. sus hijos ya no son solamente hijos del brasileño, son hijos de la paraguaya. Entonces es como que él ya está, no solamente sus pies están puestos en esta tierra, ¿sí? Sino sus hijos. Él queda plantado, arraigado, enraizado. Y el tema es que ahí sus hijos... O sea, historia y tierra es. Claro. Historia, Entonces, tierra, cultura. Ahí el objetivo, Claro. ahí el objetivo es que sus hijos, no que vos puedas hablar con quien vino de afuera, sino que tus hijos y sus hijos tengan algo en común. ¿Cómo pasaste el día de la independencia? ¿Te querías ir a Asunción a hacer tal cosa? ¿Qué tal fue tal cosa? ¿Qué pensás de, no sé, un problema legal constitucional del Paraguay? ¿Qué pensás de tal cosa histórica? Sabe, su hijo sabe. Hay ya una asimilación, ¿sí? Hay un elemento anterior y un elemento nuevo que se une, ¿sí? Que se une y permanece de cierta manera heterogénea, porque hay mezclas de etnias o lo que sea, pero de cierta manera homogénea. Y esa fuerza de homogeneidad es la virtud del patriotismo, que va a ennoblecer las tribus que se encuentran y los van a hacer ciudadanos. ¿Entendés? Esa es mi tesis principal. No, me parece que es la patria lo que vos estás describiendo, ¿sí? La virtud del patriotismo consistirá en eso. En el amor, o sea, en la búsqueda del bien o de la defensa o de la defensa o de la conservación de esto que vos describiste como patria. Claro, de lo bueno que hay aquí, por supuesto, ¿verdad? Entonces, Claro. me parece que la virtud es la virtud por la cual uno conserva o defiende, sostiene, promueve, hace crecer y corrige incluso cuando eso que vos estás llamando de patria. Ya estaba hablando del concepto maduro. Yo te estoy hablando del concepto en su fase inicial. No, vos estás hablando de la patria nomás simplemente. No tanto así. No de la norma ética es la virtud. Y bueno, y justamente la patria ya es aquello que ya está desarrollada. O sea, y la virtud es la que hace ese paso. No, La tribu. La patria es el objeto que yo tengo Claro. aquí afuera. Pero La eso patria es es el objeto. Pero eso Por eso nosotros estamos haciendo aquí. describiendo. Estamos describiendo el objeto. Acuérdate, tenés la cosa, que es esto que llamamos patria. Y el patriotismo consiste en el amor que yo tengo, el respeto, lealtad, lo que quiera decir, así como la piedad es el amor a los padres, el patriotismo es el amor a la patria, que tiene mucho que ver, tiene relación, porque está dentro de la virtud de la piedad, que está dentro de la virtud de la justicia. Es justo, ¿entendés? Es justo que yo les honre a quienes me dieron algo. Lilian, ¿qué pasa si hay una guerra, invaden y ganan esa parte de la tierra? Y bueno, si son buenos, te permitirán Por seguramente... eso se eliminan a los hombres y se asimilan a las mujeres. Normalmente es lo que pasa. Y eso es lo que ocurrió en la fundación de Roma. ¿Sí? Rómulo funda Roma, una ciudad de bandidos que nadie quiere mandar a sus mujeres y ellos van y secuestran. Bueno, Pero eso- invitan y secuestran a las mujeres. ¿Cómo se llaman? Las mujeres. Las Sabinas. Las Sabinas. Sí, Entonces tenés el elemento. Las Sabinas eran los dueños de aquella tierra. los Sabinos. Sí, sí, los bandidos vinieron a asentarse. Sí. Pero luego de conflictos y de años, se llegaron a asimilar y los hijos ya eran hijos de Rómulo, que tenía una descendencia divina, con las mujeres sabinas. Y finalmente, después de tanta tensión, los romanos fueron los hijos de Rómulo y los sabinos. Pero eso no pasó en Paraguay. Paraguay no hubo muerte de los hombres. No, pero ¿qué hubo? Hubo asimilación. Exactamente. Hubo Y lo que se hubo llama lo mestizaje, mejor, ¿verdad? lo mejor sí lo peor. Sí. Entonces, una consulta. Entonces, cuanto más mestizo, más patriota o... No. Más patriota, cuanto más ames lo que
las raíces, a ver, Porque hay una diferencia, por ejemplo, haciendo una no, comparación entre no cuando cada- más mestizo, más patriota. Yo diría, Bueno, ahí tenés ¿cuánto? una cuestión Espera, eso puntillosa. está yendo... Ahí tenés una cuestión puntillosa. Voy a tirar nomás. No tire nada, no haga eso, no haga eso, porque si no se nos desparrama el tablero. En realidad podría decirse así, es más patriota cuanto más conciencia de tus raíces tenés. Raíces siempre tenés. Sí, sí. Vos sos hijo de algunos padres, recibiste tu lengua de alguien, ¿me entendés? Tus costumbres no las inventaste, ¿entendés todo eso? Entonces, tu educación alguien te la dio. Vos sos más patriota cuanto más conciencia tenés de las fuentes de tu cultura y cuanto más justo sea con eso, cuanto más agradecido sea con aquello, ¿sí? Cuanto más gratitud le tengas. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta, ¿cuánto más patriota sos? ¿Me entendés? Por eso es tan importante que vos veas cuál es la fuente. En ese sentido, un patriota paraguayo, o quien sea, uruguayo, lo que sea, tiene que entender cuáles son las fuentes de su cultura. Yo, en ese sentido, quiero decir, personalmente, no sé si los profesores se animan a apoyarme, yo creo que un paraguayo no puede no ser hispanista. Claro que no. No puede no ser hispanista. ¿sí? Por eso pregunté, ¿cuál es el Una- papá una- de tu patria? ¿Cuál una- es la patria de claro, tu patria? Un latinoamericano, aunque sea remotamente, un latinoamericano no puede ser, no ser hispanista. ¿Entendés? Porque yo digo simplemente esto, si no hubiera sido por los españoles y por la hazaña épica de la conquista, todavía hubiéramos estado colgados de los árboles. En la España de la Pero en historia. la escuela, por ejemplo, nos enseñan que no, que ellos vinieron a matar, No, sí, vivir la en gente negra. tierra, Sí, ya sé. Es que vos tenés un nuevo mito fundacional. Eso es ser desagradecido. ¿Qué Es que quiere vos decir? tenés un nuevo mito fundacional. Ya sé, Edgar. No, que es eso la cambia. España histórica en realidad. Sí, no la España actual. Voy a- La España como cultura, ¿entendés? A poder, o si querés ser agradecido con Isabel la Católica, bueno, magnífico, ¿no? Voy a Si estás voy a condicionado. responder algo que vos estabas diciendo, pero parcialmente. Pero no tiren ahora otra rama. Lo voy a abrir. No, ahora otra Porque- rama. No te doy Pero permiso. poquitito No, ni un poquitito. Demasiado dictador, Seguí la conversación. Es la conversación. Vos Seguí el dijiste, tema. entonces, hay más patria cuanto más mestizaje hay. ¿Verdad? Espera, aquí yo quiero leer las preguntas un ratito. Si está condicionada a la cultura, tradiciones y demás, ¿uno puede perder o adoptar una patria nueva? Claro que sí, ¿Qué? claro que sí, Yo creo que no. claro que sí. No, porque Sí. No, vos podés. No, yo creo que no. Se puede. Yo creo que en realidad lo que vos podés hacer es. Yo adopto una patria nueva. Yo solo- pierdo algo mío. No, que solamente se te Es suma. superficial. Se te suma. No, No, se te yo soy un suma. traidor. No. Fíjate, ¿qué pasa? Si él nació argentino, de padres argentinos, ¿sí? Recibió la lengua de la cultura y en la nación argentina, y después se hace paraguayo, eso se suma, porque eso no se puede borrar. Eso no se puede borrar, ¿me entendés? En cierto modo, él va a deber la base, es imborrable, es parte de su historia, ya pasó. Entonces, lo de la patria, los elementos que son propios de la patria son cosas que son hechos en mi vida. Vos sabés que Elemento hay algunos países. subjetivo, ¿eh? No, pero ¿Qué? Pero Elemento yo estoy en subjetivo. eso de acuerdo. Ah, Sí. porque se suman cosas. No perdés, o sea, perdés algo. Si rechazas. Legal. No. Perder algo si rechazas. Yo ni eso, ¿eh? En Paraguay creo que sí se puede sacar. En el caso de los argentinos, una la cosa es ciudadanía, una cosa es legalmente legal, hablando. no, no, sí, Una cosa no, por es eso. legal, otra cosa es Pero esa es una abstracción de una realidad. Es importante también. ¿Qué cosa? Que si alguien entiende eso, eso es importante. Que haya algo que te diga que eso realmente es irrenunciable para vos. Uno puede renunciar a eso. O sea, es metafísicamente como suicidarte casi, metafísicamente hablando. ¿Sí? O sea, yo no puedo elegir no ser, porque ya está. Ya está. Es inevitable para mí. De cierto modo, la patria, en ese sentido, es inevitable para mí. O sea, yo no la elijo. Yo estoy inserto en ella, como dijo el padre hace rato. El globalista rechaza la patria, por ejemplo. Sí, Por pero, eso te digo que. ¿Por eso te digo qué? que hay un pero es una elemento- figura de lenguaje. No, El no, tipo no, dice, no, yo soy un tipo ciudadano del mundo. Es una figura de lenguaje. No es real eso. No, él realmente rechaza su patria. No, ya sé que, pero rechaza. Por más que Es rechaza como, la teta que no, es como decir así, ya no sos mi mamá. ¿Viste cuando los niños se enojan a la mamá? Dicen, ya no sos mi mamá. Y podés decir lo que quiera, pibe, Mira, pero a mí nunca va a me dejar de ser parece tu que mamá. es algo así. El sujeto o el ciudadano
En cuanto a la patria, él es pasivo, él la recibe, no puede opinar nada sobre... Sí, en el patriotismo, ¿qué es lo que él pasa? Él entiende esto y él se vuelca a la acción. El patriotismo es activo. La patria, sí, el ciudadano, en cuanto a ciudadano, yo recibo la patria, o sea, concibo, recibo, el término que quieras, pero yo lo abstraigo, ¿verdad? Asimilo mejor. Lo asimilo, ¿sí? De forma totalmente pasiva, porque yo nazco ahí, pero yo no elijo nada ahí, vivo hasta un cierto punto ahí, me educan de ese modo, ¿verdad? Cuando yo puedo elegir, a veces ya es muy tarde, ya estoy influido hasta las tachas en alguna cosa, y después sí, el patriotismo sí. En ese sentido hay una pequeña distinción, ¿sí? Porque para el patriotismo sí yo necesito sí moverme, necesito actuar, necesito hacer algo, ¿sí? Yo no soy patriota simplemente estando ahí como, no sé, como un árbol no es patriótico. De acuerdo con Edgar, o sea, con el punto, pero después continúa don Álvaro diciendo, el pensamiento débil, que es una filosofía medio loca, es creadora de inútiles, ¿no? Considera que Dios, patria y familia son conceptos fascistas. Eso lo comenta Russell Reno en El retorno de los dioses fuertes. Ay, yo quiero leer ese. Ya había hablado. Sí, ya hemos comentado sobre ese. Yo quiero leer ese libro. El retorno de los dioses fuertes. No leí el libro, solo reseñas. Y Sí, tiene un dios griego en la cama. sí. Y claro, porque habla sobre todo este tema de la cuestión que muchos ven que cuando ya íbamos a vencer y superar todos los patrioterismos, todos los patriotismos, y esta iba a ser ya una sociedad global, con un solo idioma, una sola conexión a internet, un solo gobierno mundial, entonces claro, ya no va a haber guerras, porque si no hay fronteras, no hay guerras. Si no hay fronteras, no hay guerras. Esa es la idea globalista. Y eso es lo que te iba a Esa es la idea. Ahora puedes tirar. Ahora puedo tirar. Ahora puedes tirar. Bueno, Pero quiero mirar una última. Solo para tratar de hacer el concepto más específico. La patria supondría... A ver, Tiago, ¿querés un concepto? Para concepto, podemos leer directamente la moral de Jolivet. Eso, definición. Sí, o sea, lo que nosotros estamos hablando es el concepto. La definición es lo que nos estamos dando aquí, la definición. Pero sí estamos tratando de abstraer la idea de patria. ¿Sí? Después pueden buscar ustedes en un manual de... Es fácil buscar la definición. Fíjate la distinción entre definición y concepto. Concepto es la idea que yo tengo y a este concepto yo le pongo un término, caballo, y a este término le pongo una definición. ¿Entendés? A veces nosotros pasamos de la definición al concepto. Pero lo que nosotros estamos haciendo aquí en las conversaciones del PHI es siempre tratar de, a través de la discusión, ir teniendo ideas o conceptos acerca de cosas que no podríamos tenerlas de otro modo, como para que ayude más a la experiencia. Yo no le llamaría socioculturales, sino naturales, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Él estaba hablando de la unión entre... Pero voy a leer. Solo para tratar de hacer el concepto más específico. La patria supondría la combinación entre elementos socioculturales en un espacio geográfico definido. No, está diciendo si la patria supondría la combinación de elementos socioculturales en un espacio geográfico definido. Sí, yo creo que sí. Claro que sí, eso es correcto. Yo creo que sí. 10 puntos. Pasaste. Nota 10. Pasaste. Sí. Algo que no lo van a escuchar en muchos lugares. Básicamente es lo que nosotros estuvimos diciendo. Elementos de sociedad, relaciones sociales, cultura entendida como costumbres, ¿no? También como principios que enmarcan, también puede ser eso un elemento cultural, en un espacio geográfico, porque claro, no es una cosa así amplia, sino tiene que ser el espacio de mi vida. ¿En qué espacio yo puedo vivir? No es un espacio muy grande. Ni siquiera el espacio de una ciudad como Ciudad del Este. El espacio de un barrio, generalmente. Ese es el espacio en el que yo vivo. Y después, a medida que las distancias aumentan, digamos que las relaciones son cada vez más disueltas. Pero eso es básicamente el elemento de patria, ¿no? Sí, Ahora, pero globalismo. Eso es una palabra muy interesante. Te voy a responder la pregunta que hice hace rato. Cuanto más mestizaje hay, más patria. Es interesante esa pregunta. Pero ya respondimos eso. Porque
por más contraintuitivo que parezca, Vas a tener que probar si estás diciendo una cosa así. ¿Eh? por más contraintuitivo que parezca, todo lo que nosotros estuvimos hablando es de que finalmente debe haber, por virtud de la naturaleza política y social del hombre, debe haber un gobierno mundial. Y esa es la bomba. Pero, por eso te digo, los globalistas no están totalmente... Enciendan aquí la hoguera. Enciendan la hoguera. Enciendan, a ver, haciendo la hoguera. Porque si ya no salís a la hoguera. Bueno, atento. Seguir la idea. Si lo natural para el hombre es formar familia y dentro de la familia es formar una tribu. Tenés 5 minutos, porque yo esto quiero discutir. Si dentro de la tribu formar una ciudad y en virtud del patriotismo unir varias ciudades, ahí puedes terminar, y en virtud del patriotismo hacer un país, ¿te parece que el país es lo más alto que puede llegar el hombre? No. Definitivamente no. O sea, vos querés pasar a la comunidad internacional. Tenemos un ejemplo de la cristiandad. Sí, justo pensé en eso. La Hay un cristiandad. emperador. La cristiandad, por más que tuviese diferentes y millares de reinos diferentes. Millares de reinos. Eran miles, pequeñitos, Sí, pero pequeñitos, pero miles. miles, eran uno, conservaban su individualidad, pero tenían unidad. Pero no era un gobierno mundial político. Espera, No era un gobierno mundial político. Mm. Era un gobierno mundial que tenía otras connotaciones. ¿Qué ¿entendés? era? ¿Quién tenía que, a quién respondía el emperador o el rey? Pero respondía el Papa. Ah, ¿y el Papa a quién responde? No, pero el Papa no elegía. Sí, ¿El Papa a quién responde? El Papa responde a Dios. Y pues ahí tenés. Bueno, pero Dios, escúchame. El patria Papa y no, familia. el Papa, Ahí tenés. espera, el Papa no elige qué moneda vas a usar, si te vas a enchufar una Y por vacuna. eso. El Papa no elige, y por no eso. elegía en ese momento si te vas a vacunar o no, si tenés que usar tal moneda o no, si en tu país va a tener que... No, el Papa no elige eso. El Papa le dice simplemente al tipo, sí, yo aquí mando, tu obispo te va a coronar y si vos pecas o te metes con la Sí, princesa te da del una vecino, pregunta. es comulgado y ya está. O sea, ¿Y importa si yo me voy por la izquierda o por la derecha? no importa, No importa qué moneda use, ¿no? no importa. Y por eso te digo, los globalistas Sí, tienen la naturaleza común de hacer un gobierno mundial. Se equivocan en cuál es el fin último del hombre y se equivocan en la implementación. por supuesto. Por eso te digo, obviamente nadie va a decir, todo el mundo utilice el guaraní en todo el mundo. Cada uno, eso está a la prudencia de cada pueblo, de cada país. Porque eso es opinable, ¿entendés? Exactamente. Eso es Ahora, opinable. el bien común no es opinable. Los valores Sí, pero- individuales, los valores comunes no son opinables. Ok, Ahora, el bien común no es opinable. Sí. exactamente. Pero Y el está bien bien, pero- común apunta a que todo el mundo sea un reflejo de la ciudad de Dios. Ok, bueno. Pero Por eso te digo, no- la idea globalista yo no diría... no es enteramente equivocada. Por eso te digo, a todo el mundo le va a sonar así súper loca. Esa era la bomba, ¿verdad? Pero todo, si va bien, apuntaría a eso. Sí. Todo si va bien. Ahora, que otras personas lo secuestren para hacer lo que quieran y traten de implementar eso a la fuerza, es otra cosa. Entonces, vos tenés unidad en la diversidad, que es justamente lo que quiere hacer el papá. La unidad en la diversidad. Eso dice Aristóteles en su política, que una ciudad es la unión de diferentes. Con el bien común en mente, Claro, porque bueno, es que si no hay relación de unidad entre los diferentes, no se puede lograr ningún bien. ¿Edgar? No, a mí me parece que eso es teóricamente posible, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿El gobierno mundial? Sí. O sea, por lo menos La forma como en la cristiandad hay un ejemplo, pero hoy, así como estamos, No, es lo peor que podemos pensar. por el elemento de fuerza que Sí, El fundamento de la unidad de la cristiandad era la religión. y por eso Dios está yo encima te- de la patria. yo te voy a decir no más. hay un elemento Ahora- que nos una. Ahora, por ejemplo, si nosotros colocásemos en la Constitución que este es un país católico, sería un problema. Porque nosotros tenemos un cisma entre los católicos. Que los progres, que los tradi, que los... no sé qué. Hay un montón de matices. ¿Sí? Sería un problema. ¿Sí? Porque vendríamos una especie de tribunal inquisitorio otra vez, inquisitorial de vuelta dentro... o sea, este es el peor momento para abogar por una cosa así. Yo creo que es un poco más simple la cuestión para simplificar un poco más.
el líder, sea el emperador de gran parte de un continente, o el líder, llamarle del mundo, lo más importante que tiene que hacer es que tiene que arrodillarse frente a Dios. Si él no se arrodilla frente a Dios, él se está abogando cosas que no son de Dios. Entonces, ese es el tema del globalista. El globalista quiere ser la punta de todo el mundo, pero sin arrodillarse frente a Dios. A mí me parece que eso es un poco buenista. ¿En qué sentido, verdad? Hubo reyes muy piadosos, pero pésimos gobernantes. Sí, Claro. pero eso es porque los hombres son difíciles. O sea, Entonces, las personas humanas son claro. complicadas, pero tienen Pero razón. el tema es que tiene que... Él no Que A mí me parece globalista- que esto es fundamental en cierto sentido, pero no es Claro. lo único. No, Obvio. que El sí, tema es que... me parece, está bien eso. No te asegura 100%, porque no tenés la visión beatífica, que Claro. es lo único que puede evitar No que asegura uno caiga en nada, pecado. diría yo. ¿Eh? No asegura nada, diría. No asegura nada. En pero- este mundo pero- no. pero Por lo menos en refuerza, este mundo no. Mejora bastante. Mejora bastante. Eh, Mejora mucho. Obvio. ¿Entendés? O sea, Pero no porque sea en acto eso te asegure que la cosa sea indefectible, obvio. sino porque ese es el orden natural. En Que virtud, una en autoridad- virtud del fin, sí. En virtud del fin, En es virtud del porque fin. ese es el orden No natural. como Aunque el causa tipo- eficiente. No sé, Pero bueno. aunque el tipo después se vaya y se acueste con 5 mujeres al mismo tiempo, ¿entendés? No sé, pensar en el peor escenario posible. Si él se arrodilla delante de Dios, Eso no es nada. ¿entendés? Él es porque Pinche pendejo. una cosa es lo que, o qué sé yo, tortura a personas, qué sé yo, o se chupa a la mitad del presupuesto nacional. El tema es que el arrodillarse delante de Dios significa justamente que aquello no es que está legitimando, solo en la cabeza del pelotudo piensa que está legitimando sus acciones con eso. Lo que él está diciendo es que aún como es, ese es el orden natural. Lo que nosotros los católicos no podemos, los cristianos no podemos hacer es hacer lo que hicieron en Italia. Y parece que hizo la conferencia episcopal italiana, que el tipo apareció con un rosario en la mano y entonces salieron a bajar en la calle diciendo que instrumentalizaba a Dios. No, ese es el orden natural de la cosa. Pero no quiero irme más lejos con este tema porque si no perdemos el tema. No, porque además nosotros hoy ese mecanismo usamos para el sufragio. Y muchos cristianos, muchos católicos, cristianos en general hacen eso, ¿verdad? Entonces dejan de lado a un tipo que puede parecer de repente un poco violento, agresivo, corrupto inclusive, para darle lugar a un tipo que, entre comillas, es más transparente desde el punto de vista económico, pero en realidad tiene otros valores, otras ideas, Responde a otras personas. progresista, globalista, socialista, Mm. todo menos, o sea, es mejor en ese sentido, entre comillas, obviamente, tener un tipo un poco ladronzuelo, ¿verdad? Pero que tenga más o menos las mismas convicciones que tener otro. Eso nos pasó a nosotros bastante en Paraguay hace poco, uniendo un poco ese tema del poder, del sufragio, porque, bueno, en cierto modo también suena cliché, pero es un momento pequeño donde pudiésemos hacer algo, ¿verdad?, por la patria, en ese sentido, y por nosotros mismos. Suena muy cliché, pero en el fondo tienen un poco de razón. Porque si elegimos a un tipo solamente porque habla lindo y dice ser honesto, y elegimos a alguien que no tiene las mismas convicciones que nosotros, ¿verdad?, respecto de la vida, respecto de la familia, respecto de Dios, respecto a un montón de cosas, creo que es un acto antipatriótico, por lo menos, me parece. Una cuestión que me parece que no podemos dejar de lado y olvidar es que de unos años para acá, desde mi infancia por lo menos hasta hoy, inclusive hoy probablemente la situación es peor que en el tiempo de mi infancia, y no digo que haya empezado en mi infancia, puede que haya empezado mucho antes, es probable que haya empezado mucho antes. Yo escuchaba muchas veces, no sé si ustedes, todos los que están participando en esta clase, hayan escuchado alguna vez, un compañero mío decía lo siguiente: si mañana nos invaden los brasileños, nosotros no tenemos ni siquiera, no tengo nada contra los brasileños, los quiero mucho, tengo muchos amigos allí, pero decía esta expresión: si mañana nos invaden los brasileños, nosotros lo que tenemos que hacer es no resistirles a ellos, que nos invadan todo, así vamos a estar mejor. ¿Mejor en qué sentido? Económicamente, porque para él, en su concepción, en su mente,
la situación económica de Brasil en ese momento, creo que era en la época de Collor de Mello, una cosa así, era hace muchísimo. Quiere tener IPS brasileño. Claro, entonces estaba mejor. Entonces, y yo era chico, todavía no tenía mucha, pero decía yo, pero ¿no puedo decir ese tipo de cosas? O Inclusive, sea, es muy ingrato eso porque si te van los brasileños, nada en contra de la cultura brasileña, en lo que ellos tengan de bueno y de compañía, pero es como decir, sabes que yo renuncio a todo lo que tengo, a todo lo que soy, a mi idioma, la religión no, porque los brasileños son católicos, ¿verdad? Pero a mi idioma, a mi religión, a mi historia, a mis costumbres, incluso a los pecados que tienen los paraguayos, los que estoy acostumbrado, ya sé manejarme solamente por tener bienestar económico. Por mi vida. ¿Entendés? O sea, sí, por mi estómago en realidad. ¿Entendés? Para Por preservar mi vida. glotonería y por embriaguez. Yo le llamo Renun- dar la colita por dinero. Dar la colita por dinero. Entonces yo renuncio a todo eso por glotón y por avaro, ¿eh? Por glotón y por ebrio. Es que hay una especie de eslogan o leyenda. La vida es lo más precioso que tenemos, que el hombre tiene. ¿Ya? A mí se sorprendían a veces algunos compañeros de facultad o amigos cuando decían, no, absolutamente no. Como hombre individual, lo más preciado que vos tenés es tu honor. ¿Verdad? Morir por tu palabra, obviamente eso implica morir por tu patria, por tu fe, y en patria, obviamente, Morir de pie. morir, o sea, más bien que de pie de forma honorable, ¿verdad? Entonces, si vos decís, no importa si vienen ellos, yo me rindo nomás porque quiero vivir unos cuantos años más. Y si yo entiendo como cristiano que hay una vida sobrenatural, que hay una vida que es interminable y que a lo sumo voy a alargar mi vida un par de décadas y comerme un par de asados más. Y si yo entiendo esto en esta dimensión, estas cosas, y los hombres son los que tienen que entender esto, porque tu papá siempre cuando haya una guerra tiene la obligación de decirte, anda mi hijo, va a defender nuestra patria. Tu mamá siempre te va a decir, no quiero que te vayas. Muy pocas madres, conozco una sola, que es mamá de un amigo mío, muy amigo, y que él, enfrente mío una vez, no sé cómo estábamos en la conversación, y dijo, no, yo entrego mi hijo a la patria, para que defienda la patria. Probablemente ninguna madre, ¿verdad? Porque ya, además estamos totalmente desconectados de esa realidad nosotros. No, ¿para qué vas a irte a pelear, mi hijo? Escondete, ¿verdad? No sé, poner en tu certificado que te fracturaste el dedo, que sos inapto hablando, físicamente hablando, un montón de cosas. Entonces nosotros, en el fondo, lo que hacemos es poner por encima nuestra vida terrenal, ¿verdad? Nuestro estómago, como dijo el padre, y entonces por detrás esa vida trascendental, trascendente que nosotros tenemos, nuestras facultades espirituales. Y si nuestro espíritu se corrompe es peor. Nuestros cuerpos los pueden despedazar, lo pueden mutilar, podemos morir en cualquier momento, pero lo que va a resonar en la eternidad van a ser otras cosas, va a ser nuestra alma. En ese sentido, si yo entiendo eso, no me voy a quedar vivo por un par de asados más siendo esclavo de otro pueblo o el hazme reír de otro pueblo. Y con razón, porque hay que burlarse de los cobardes. ¿Sí? El hombre honorable tiene que burlarse del cobarde. El bullying natural. ¿Sí? O sea, no. Tiene que haber violencia contra el cobarde, que por lo menos, porque eso es caritativo, por lo menos le recuerda su condición para que se arrepiente de sus pecados. O si no, si nunca le dicen que es cobarde al cobarde y mentiroso al mentiroso, ¿cómo él va a saber que está pecando? ¿Y cómo se va a convertir? En el fondo, ¿verdad? Y esto se está yendo un poco, ¿verdad? Pero en el fondo, hacer eso, ¿verdad? Decirle cobarde al cobarde es un acto de caridad. No callarse y decir que está todo bien y no a la violencia y todo ese tema. ¿Por qué decir que Jesús le dijo amar a tus enemigos? Justamente para reprimirle lo que están haciendo mal. Eso es amor. Sí, Tiago dice, una pregunta un tanto espinosa. Espinosa del filósofo. Baruch Espinosa. Baruch Espinosa. ¿Cómo era su nombre? Benedicto, no sé qué era. Va- Benedicto de Baruch. se debe perdonar a un apátrida, supongo. A una patria. A una patria. Una patria. sí. Se debe perdonar, por ejemplo, el paraguayo, el ciudadano paraguayo debe perdonar. Ah, buenísimo. Bueno, yo estaba pensando en ese tema. Me sacaste la idea de la cabeza. Por ejemplo, el paraguayo, el ciudadano paraguayo
¿Debe perdonar a Brasil por sus crímenes y genocidios pasados o es deber de sus herederos buscar algún tipo de justicia o compensación por lo pasado? Esto se vuelve especialmente importante cuando observamos la zona de Medio Oriente, que está mucho peor que nosotros, concretamente Israel, las diferentes políticas de tendencia revanchista que ha adoptado o la eterna protesta de los argentinos por las Malvinas. No vaya a decir eso, esa protesta es muy justa, ¿eh? Las Malvinas, Gibraltar también. Los ingleses son... Trato de responder brevemente y después Esos son completan los piratas, profesores. Mira, yo estoy mirando. Tenemos amigos... Espera. Yo estoy mirando muchos videos, muchos documentales en Brasil Paralelo. Qué gran historia los brasileños, qué gran historia tienen ellos de su historia, de sus conquistas del mar y compañía, de su llegada a Brasil. Pero no se puede negar que lo peor de Brasil, digamos así, es lo que terminó tocándonos a nosotros para acá, ¿verdad? O sea, porque toda patria, como todo hombre, digamos, tiene sus sombras, ¿sí? También hay un peor del Paraguay, ¿sí? ¿Acaso no conocimos, no escucharon hablar alguna vez del genocidio H? ¿Sí? Justamente Entonces, la libertad es lo que permite al hombre hacer los entonces, mejores de los bienes. Claro, de los males. indios H en Paraguay, ¿sí? Entonces, hay un peor también del Paraguay, de la patria paraguaya. Y nosotros, cierto, se tiene que buscar la compensación por las injusticias. Pero también nosotros, la defensa, el amor y la defensa de la patria no implica el odio al otro Sí, o el ocultamiento de nuestros defectos, ¿sí? No solamente hemos de exigir la compensación de las injusticias sin cometer más injusticias, ¿eh? Porque si no vos tenés una especie de crimen de honra y eso no es ni siquiera la ley del talión, porque la ley del talión Igual. es igual a igual sin hacer otra injusticia. No es que si el tipo vino y le violó a mi madre, yo me le viola a la madre del otro. No, eso no es ley del talión, eso es injusticia. La ley del talión es justamente un modo de poder de compensar esto sin cometer otra injusticia. Ni siquiera es ley del talión, la revancha de ese tipo de las que Tiago está indicando. Pero justamente lo que yo tengo que hacer es, toda la ley humana es ley del talión, en cierto modo. Porque lo que se procura es que esto se haga justicia, ¿sí? Y se busque una compensación. Una persona que busca justicia es un hombre justo, no es malo, es justo, ¿sí? Ahora, así como yo veo lo malo, tengo que ver lo bueno de las otras patrias. Y así como veo lo bueno de mis patrias, yo tengo que saber ver también lo malo de mis patrias. Eso es lo que puede permitir que nosotros podamos seguir creciendo y madurando, ¿sí? Eso es muy importante. En realidad, justamente la principal excusa de los globalistas para rechazar las naciones es directamente lo malo. Ya que todos son un conjunto de intereses que son líderes que utilizaron a su pueblo para sus fines personales y crecer en riqueza. Claro. Ese es el principal fundamento de los globalistas para matar la patria. Exactamente. Imagínate, ahora nosotros con una sociedad y con un gobierno hipertécnico de científicos ya no habrá maldad, porque donde hay ciencia no hay maldad. Terrible, hermana. ¿La bomba atómica qué? Y la bomba y la bomba atómica quiebra. ¿Y el coronavirus qué es? No, como lo que vos estabas diciendo sobre defender a la patria, justamente, uno no pelea ya lo dije varias veces, uno no pelea porque odia al que está enfrente, sino porque ama al que está atrás. Al que está detrás. Que es el discurso de los griegos, ¿no? Y es de Chesterton también, me habla así, ¿verdad? Bueno, entonces uno no pelea por el odio al que tiene, lo que le tiene enfrente, sino porque está defendiendo algo que está detrás. Y justamente en esta música, en esta marcha, que tiene letra en castellano por un sacerdote católico, dice, y es muy importante ver que es una desgracia, la batalla es una desgracia, pero una vez que se te llama hay que poner pecho, ¿verdad? Entonces, si por desgracia algún día suena el clarín de la batalla, serán allá nuestros pechos las murallas, que defenderán las afrentas a tu ser, a la patria. Libre serás, oh patria amada, mientras tengamos el rubí de nuestra sangre derramada. O sea, ahí explica muy bien el tema del patriotismo, el tema del amor. La guerra es una desgracia, porque decía el monseñor Fenelón, decía, todas las guerras son guerras civiles, porque todos los hombres son hermanos. O sea,
Ese es el tema, ¿verdad? Lo que pasa es que el hombre tiene que tener siempre el derecho de defenderse del malo. Claro. Porque nada Y de su puede hermano asegurar- inclusive. Y de su hermano cuando Y comete un este film que cuenta la historia del milagro de Navidad, ¿conocen? Que los alemanes y los sí. cantaban Ah, sí, sí. Nochebuena, empezaron a cantar Claro. o sea, todos los hombres entienden que no era el otro su enemigo porque sí, no sé, porque le cayó gordo, no sé. Ellos se saludaron, pasaron Navidad, intercambiaron regalitos, al otro día, bam, bam, balazo viene, balazo va de vuelta. El hombre entiende eso. La historia es conmovedora justamente porque muestra en la desgracia de la guerra la humanidad de los hombres. Sí, ¿Sí? exactamente. Mira el poema este de Castellani. ¿Cuál? El que mandaron el grupo de alumnos hoy. Quiero recordar simplemente el grito el grito de guerra, digamos así, de los griegos, cuando al comenzar la batalla de Salamina. ¿Encontraste? Sí. Id, hijos de los helenos, libertad a la patria, libertad a los hijos, a las mujeres, a los santuarios de los dioses patrios y a las tumbas de los antepasados. La lucha ahora es no en contra del que está enfrente, sino en defensa de todo esto, que es propiamente nuestra patria. ¿Sí? Y este poema de Castellani, que es muy bonito, que siempre que se habla de patria, alguien copia y pega el poema. Creo que viene mucho a cuento recordarlo ahora. Según Sáenz, es una de las virtudes olvidadas. Una virtud, sí, ¿sabes? Tiene un libro que se llama Virtudes Olvidadas y entre ellas está el patriotismo. ¿Puedo decir algo? Sí. Último. El padre Castellani también decía, no, el padre Alfredo Sanz, Alfredo cuando Sanz. habla de patriotismo, dice que una patria solo se realiza cuando hace la señal de la cruz, de la vertical de sus santos y la horizontal de sus héroes. Que una patria tiene que tener sus santos y sus héroes. ¿Eso vos leíste en Arquetipos? No, ¿Los arquetipos de la historia? No. en el patriotismo. La virtud del patriotismo. La virtud del patriotismo en No Virtudes el que estoy Olvidadas. leyendo ahora, sí. Bien. ¿Crees que lea? Sí. Canción del amor patrio, de Paul Verlaine, la traducción del padre Leonardo Castellani. Amar la patria es el amor primero, y es el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. Amar la patria hasta jugarse entero, del puro patrio bien común en pos, y afrontar marejada y viento fiero, eso se inscribe al crédito de Dios. Dios, el que no se ve, Dios insondable, de todo lo que es bien, oscuro abismo, solo visible por oscura fe. No puede amar, por mucho que de él hable, del fondo de su gélido egoísmo, quien no es capaz de amar ni lo que ve. Con la patria se ve, ¿no? Sí. En la patria están los hermanos también, ¿eh? En la patria también están nuestros hermanos. Si no, ¿de quién aprendemos nosotros, nuestros hermanos, digamos, en la patria? ¿Eh? No solamente los de sangre, sino de quién aprendemos a hablar. Nos aprende con un libro, digamos, aprendemos conversando con otros. Aunque el libro también se puede pensar que algunos de nuestros compatriotas lo confeccionaron, ¿no? Muy bien. ¿Terminamos? Okay. ¿Sí? Bueno, señores, les agradezco muchísimo haber estado en esta noche. Terminamos una sesión más hablando hoy de la patria. Muchas gracias a todos los que pudieron estar con nosotros hoy y quedarse con nosotros hasta el final. Estamos ya casi terminando nuestro programa. La última sesión va a ser el 7 de diciembre. O sea, es la última sesión programada. Víspera. Sí, víspera de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. En Paraguay, Nuestra Señora de Cagacupa. Y entonces nos veremos nosotros hasta allí y podamos nosotros anunciar los programas para el año que viene. Bueno, entonces, ¿es todo? Nada que agregar. Gracias a todos. Dios les bendiga. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.